Bueno, entonces estamos con el profesor Álvaro Acevedo. Vamos a hablar del artículo El anime como lienzo para analizar las tensiones entre prácticas epistémicas ancestrales y tecnocientíficas. A modo de contexto, ¿de qué trata este artículo? Este artículo es el resultado de una investigación que vengo desarrollando hace varios años y trata básicamente sobre cómo el anime japonés sirve para representar algunas manifestaciones relacionadas con las prácticas epistémicas, tanto ancestrales como científicas o como tecnocientíficas. Digamos que entendemos aquí prácticas epistémicas como todas las prácticas alrededor de la construcción de un conocimiento específico de una sociedad específica. Entonces, si hablamos de prácticas epistémicas ancestrales, estamos hablando de las prácticas mediante las cuales se construye un conocimiento desde lo ancestral. Y cuando hablamos de prácticas epistémicas tecnocientíficas, estamos hablando de un conjunto de acciones que son elaboradas por la llamada comunidad científica en función de construir un conocimiento innovador y rentable, ¿no? Basado en supuestos validados por el método científico. El anime, como una industria cultural que produce productos culturales, tiene la posibilidad de, en sus contenidos, representar estas dinámicas, ¿no? Estas prácticas epistémicas. Uno puede ver series o películas de anime en donde se generan posibilidades de tal vez apología de lo ancestral, donde se hace o se evoca, ¿no? Un llamado a los dioses ancestrales y a toda esta cultura milenaria muy tradicional. Y al mismo tiempo hay otros animes donde se hace una apología tal vez a la tecnociencia, ¿no? Todo esto de los mechas, de los robots, de los androides. Entonces, digamos que siempre ha habido esa posibilidad de esta industria cultural en ver esas dos posibilidades. Y hay también animes en donde se puede hacer digamos, como un paralelo, ¿no? Se establece pronto un diálogo entre lo ancestral y lo tecnocientífico. Y por eso, digamos, fue el interés, ¿no? En ver cómo este producto cultural, de esta industria cultural, puede mostrar, ¿no? Esa articulación entre lo ancestral y lo tecnocientífico en algunos capítulos, en algunas narrativas, en algunas películas. Por ejemplo, hay un anime hace poco muy famoso porque sacaron una película que es protagonizada por Scarlett Johansson que se llama Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, pues, si bien esa película es una versión tal vez estadounidense del anime o del manga, en su versión original trata efectivamente toda una narrativa que tiene que ver con la tecnociencia como articuladora muy cercana de la vida cotidiana, ¿no? Donde hay personas que tienen prostéticos tecnológicos y que se evidencia efectivamente digamos, esa complementariedad, ¿no? Entre lo biológico y lo tecnocientífico y lo tecnológico con esos implantes. Eso es un ejemplo, digamos, de prácticas epistémicas tecnocientíficas en ese anime. Hay otros, por ejemplo, como Inuyasha o incluso La Princesa Mononoke, que son animes que muestran más bien esas tradiciones, en ese caso, pues, japonesas ancestrales del shintoísmo y que todo ese andamiaje mítico, religioso y tradicional que se muestra en esos específicamente. Y hay otros animes donde se puede ver esa tensión, ¿no? Hay uno muy famoso que se llama New Genesis Evangelion, en donde la tecnociencia es representada por los Evangelion, que son unos robots, digamos, productos de la tecnociencia, que luchan contra los ángeles, que son enviados por Dios para acabar con la raza humana. Entonces se ve esa tensión, ¿no? Entre eso ancestral, eso digamos, mítico religioso y el choque con lo tecnocientífico. Hay otros también como Gazaraki, donde se plantea una articulación entre la tradición del teatro no, digamos, el teatro muy similar al kabuki, en donde se utilizan unas danzas tradicionales para poder manipular un robot, o sea, un mecha, un dispositivo, digamos, similar a un ser humano, pero obviamente ya ustedes saben como esos robots grandes como Mazinger, como los Gundam Wings, como, digamos, los Transformers. Entonces, digamos que hay una articulación, ¿no? Es decir, lo ancestral representado en este caso por el teatro no, y lo tecnocientífico representado por la manipulación de este tipo de mecanismos robóticos. Este estudio tiene aproximadamente unos 3, 4 años y empezó con una reflexión vital tal vez por todos los años que he venido consumiendo y pensando alrededor de este tipo de productos culturales. Pues yo soy, digamos, tengo mucho tiempo trabajando sobre videojuegos,
pero también estoy, digamos, como en ese quehacer investigativo con el análisis narrativo del anime también. Entonces, Claro. porque básicamente son muy relacionados. Entonces, eso empieza como una reflexión y poco a poco va tomando forma de manera sistemática y se convierte incluso en mi propuesta de trabajo doctoral, ¿no? Mi trabajo Claro. de tesis doctoral es este. Pero aquí ya no, digamos, en la tesis doctoral, le agregué también, digamos, un elemento fundamental porque estoy haciendo un doctorado en bioética, ¿no? En bioética de la tecnología. Entonces estoy agregándole cómo a través de la bioética narrativa estas prácticas epistémicas ancestrales y tecnocientíficas se representan en el anime japonés. A ver, lo que nos hemos dado cuenta, lo que me he dado cuenta, pues, es que este tipo de productos culturales evidentemente logran establecer unos canales, ¿no? Unos puentes entre lo tradicional ancestral y lo tecnocientífico, digamos, tecnológico. Entonces, ¿en qué sentido? En que a través de esta representación, los consumidores de estos productos culturales pueden acercarse a unas narrativas, digamos, si bien digamos, ficcionales, capaces de ejemplificar situaciones en donde esas tensiones pueden resolverse, digamos, o pueden manifestarse entre, digamos, a través de una complementariedad o pueden manifestarse a través de un rechazo, ¿no? Es decir, hay situaciones en donde definitivamente la tecnociencia y la tradición y lo ancestral a veces suelen ser un poco disonantes y en este caso, pues, parece que se mostrará una complementariedad, ¿no? Es decir, las narrativas ancestrales cuentan siempre con un apoyo de lo místico, de lo trascendental, que en el caso de lo tecnocientífico no existe, ¿no? Es decir, lo tecnocientífico siempre es tachado como instrumental, como algo que carece de esencia. Entonces, este tipo de narrativas logran de alguna manera mostrarnos que puede existir una complementariedad donde lo tecnocientífico se beneficie también de la narrativa ancestral y la narrativa ancestral también pueda de alguna manera encontrar en lo tecnocientífico una posibilidad de reconocimiento y de apoyo para su, digamos, posibilidad de articularse a ese pensamiento hegemónico tecnocientífico.